The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes y no solamente un placer de estar con ustedes, pero es un placer grande en mi corazón para todos nosotros que nos gusta oír la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida y cuando la palabra la hablamos, nosotros sentimos la fuerza que va creciendo en nosotros adentro. Si estamos sintiéndonos mal, enfermos, o si estamos tristes o cualquier cosa, cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, no enseguida tú sientes, pero mientras sigues hablando la palabra y sigues diciendo la palabra, tu cuerpo, tu espíritu se va levantando. Y cuando tu espíritu se levanta, tu alma se levanta también. Porque eso es lo que Dios ha prometido. Él dice, yo soy vida. Y solamente la vida de Dios nos hace sentir vivos, nos hace sentir una nueva persona, nos hace ver como lo que somos, hijos de Dios, que Él nos ha dado la facilidad y la bendición de ser hijos de Él para que podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos, no como nosotros queremos vivir. Cuando queremos vivir en nuestra manera, nosotros tenemos mucho fracaso. Pero cuando vivimos en la manera de Dios, tenemos mucha victoria. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida exacta, placentera, en unión con la de Él. El título de este estudio se llama ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? No hay ningún Dios como Dios. Por eso que cuando estaba buscando la palabra de Dios, el título de la palabra de Dios, dice Dios, no hay un Dios como yo. Así que el título es ¿Qué Dios hay como tú? En Isaías 55, 10, 11 vamos a leer lo que dice la palabra. En el versículo 6 vamos a comenzar. En el versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Él siempre se deja encontrar. La verdad es esa, que Él está esperando que nosotros lo busquemos, pero ya Él está ahí preparado para que nosotros lo encontremos. Y sigue diciendo, llámelo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Señor, que se vuelva al Señor, a nuestro Señor, que es generoso para perdonar y de Él recibirán misericordia. Yo voy a leer estos dos versículos de nuevo, porque estos dos versículos es lo que inicia el estudio de este estudio de hoy, porque lo que estamos buscando es cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y si Él es el único Dios que hay en la tierra y en el cielo y en todo el universo, Él es el único que existe como Dios y nunca habrá otro, nosotros tenemos que entender que a Él tenemos que venir a pedirle socorro. ¿Cuál es el socorro que necesitamos? Cualquier problema que tengas, pero principalmente tenemos que venir a Él para conseguir la salvación del alma, para confesar que Cristo Jesús es nuestro Dios. Una vez confesando que Cristo es nuestro Dios, entonces nosotros tenemos la facilidad, tenemos el privilegio y tenemos la alegría de poder confesar que somos hijos de Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. Así que aquí está el Señor hablando, diciendo a todos los que no han recibido a Cristo como su Salvador, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Quiere decir que si tú no has recibido a Dios como tu Salvador y estás en un apuro, estás en unas cosas que no sabes cómo resolverlo, pídele a Dios. Enseguida levanta la voz, pide a Dios que te ayude. Llámalo mientras estés cercano. Eso es lo que Él quiere decir, porque Él está cerca de nosotros todo el tiempo. Así que no tienes que subir al cielo para encontrarlo, no tienes que bajar al infierno para encontrarlo. Y no tienes que buscarlo en la tierra, aquí donde estás caminando, porque Él está presente, siempre está presente. Así que dice, que abandone el malvado su camino. Quiere decir, si no has sido salvo o salva, es tiempo de que abandones tu camino, que recibas a Cristo como tu Salvador, como tu único, poderoso Salvador. Y el perverso, sus pensamientos, y que se vuelva al Señor, a nuestro Señor, que se vuelva
el perverso, la persona perversa que se vuelva al Señor, entonces yo diría, a nuestro Señor. Yo invito a las personas que vengan al Señor para que le perdone su pecado. Los pastores, cualquier persona que te llama y te dice, ¿quieres confesar a Cristo como tu Salvador? Eso es lo que él está diciendo aquí, como el Señor, mientras búscalo, mientras lo puedes encontrar. Y siempre lo encontramos en esta manera, que alguien venga y te diga a ti, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿O tienes algún problema? El único que lo puede resolver es Cristo. Ahora, lo has recibido como tu Salvador, como tu único Dios. Así que él dice entonces, el perverso, que todos hemos sido perversos. Ninguna persona que ha recibido a Cristo Jesús era porque era santa. Todos hemos sido pecadores. Y él aquí lo que quiere significar este perverso es pecadores. Todo lo que hemos sido pecadores. Así que él dice que el perverso, el pecador, que se vuelva al Señor. Ahora yo digo, a nuestro Señor. Porque ya yo he recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y continúa diciendo, el versículo 8. Porque mis pensamientos, dice Dios, mis pensamientos no son los de ustedes. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra, hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Yo estoy hablando la palabra. Tú no estás viendo a Dios, pero el que está hablando la palabra es el Espíritu. Y Él dice aquí bien claro, la palabra que sale de mi boca. Yo soy la persona que Él está usando. Yo soy ahora ¿cómo se dice? El objetivo que Él está usando. Él me está usando a mí. Él está hablando la palabra, pero yo soy la persona que Él está usando. Y cuando otra persona te está hablando de la palabra de Dios, esa persona también es la que Dios está usando para darte a ti la palabra de vida, la palabra de vida. Así que Él dice, así también la palabra que sale de mi boca, la palabra que está saliendo de mi boca no son palabras mías, son las palabras de Dios. Porque yo no morí por ti, ni yo estuve en la cruz, sino la palabra de Él, la que yo estoy hablando de la palabra de Él. Sale de mi boca, no volverá vacía. Yo estoy hablando de la palabra es para que tú la recibas. Ahora, si tú la recibes, Dios lo dijo, no va a venir vacía, no va a volver a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Quiere decir que el deseo de Dios es que cada persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo reciba. Y si una persona te está hablando a ti de que si tú has recibido a Cristo y tú dices que no, entonces esa palabra de vida de Dios está diciéndote a ti, es tiempo que lo recibas ahora, que lo encontraste. Alguien te está enseñando a Cristo, lo encontraste. La persona te ha dado la palabra de que si quieres recibir a Cristo, lo has encontrado en ese momento que la persona Dios está usando a esa persona. Así que entonces, como él dice, la palabra que esa persona está hablando, la palabra que está diciendo si tú has conocido a Cristo, que si has recibido a Cristo como Salvador, eso quiere decir que Dios te está invitando. Así que también la palabra que sale de mi boca con invitación a que recibas a mi Hijo, no volverá a mí vacía. En pocas palabras, ya Dios ha tocado tu corazón. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús es porque el Espíritu de Dios ya ha buscado a esa persona. Ya le ha preparado el corazón para que reciba a Cristo. Solamente por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está buscando a todos los que están perdidos y a los que no estamos perdidos cuando vamos a ir por el mal camino también. El Espíritu de Dios es el que Dios ha mandado, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo mismo. Así que vemos entonces que dice, sino lo que yo digo, sino hará lo que yo digo y lo que yo deseo, y cumplirá mis propósitos. El propósito propósito del Padre fue mandar a su Hijo del cielo a venir a hacerse hombre en lo natural, siendo Dios se hizo hombre, y entonces después de que se hizo hombre, Él estuvo trabajando con los apóstoles. ¿Para qué Él vino? Para morir en la cruz. ¿Para qué fue a morir en la cruz? Para quitarnos todos los pecados. ¿Para qué fue a la cruz Él a morir y decir que Él iba a recibir todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas las maldades que hemos hecho, todas las cosas que son abominación en los ojos del Señor? Para eso vino Cristo a morir. Y por eso dice el Señor,
mis palabras van a ser siempre sabias. Mis palabras van a ser siempre se van a ejecutar. Así que vemos entonces que si no has recibido tú hoy al Señor, antes de que termine este programa, yo voy a dar la invitación para que tú recibas al Señor, porque estás oyendo la palabra viva de Cristo Jesús por medio de mi boca. Ahora, cuando yo estoy hablando de esto por medio del Espíritu Santo, lo que aquí estamos estudiando hoy, la facilidad y el precio y la victoria que Dios le da a cada humanidad que reciba a su Hijo como Salvador, porque Él quiere perdonar las iniquidades, las maldades que hemos hecho. Él quiere que vivamos en unión con Él, porque ya su Hijo pagó por la sangre de su vida, Él pagó para que todos nosotros seamos salvados. Así que el título del estudio, como dije, es ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios puede haber hecho esto? Mandar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Quién pudo haber hecho? Ningún otro Dios pudo haber hecho eso, ni nunca lo habrá, solamente el Padre. Así que ahora vamos al libro de los Éxodos y una vez vamos a interpretar esto. Quiero que sepan una cosa. Solamente Dios puede decir lo que va a pasar en el futuro de tu vida. Solamente Dios sabe qué lo que Él tiene preparado para ti, qué va a pasar. Y no solamente eso, la respuesta de lo que vas a obtener. Y todo lo que Él planea y lo que Él profetiza siempre se cumple, siempre se cumple. No, quizás no en el mismo momento, pero se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple, porque Él es solo Dios y puede hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa que Él desea en su corazón es siempre la palabra de Dios que salve a la humanidad, que le salve el alma a la humanidad. En el libro de Éxodo, vamos a leer entonces en el capítulo 34. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. En el 34 vamos a leer el versículo 6 y 7. Es más, lo voy a conectar con el 5. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Y dijo, bendito sea el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Dios está siempre cerca. Dios está siempre allí, esperando la oportunidad para poder hablar con nosotros. Y vamos a ver qué le dijo a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor, el Señor, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en la tercera y cuarta generación. Bueno, este es un estudio que tiene que ser aparte de esto, porque si me pongo a explicar esto, me voy a llevar o voy a hacer algo que no me está mandando el Señor a hacer, vamos a decir así que es la verdad. Así que cuando Él dice que perdona la iniquidad, Él perdona mi iniquidad, Él perdona mi rebelión, Él perdona el pecado yo cometido. Ahora, cuando Él dice que esto se va a cobrar, no a cobrar, sino, vamos a leerlo de nuevo, dice, castigo al culpable, no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres y en los hijos. Ahora, cuando Él dice que castiga la maldad de los padres en los hijos, lo que quiere decir Él prácticamente es esto. Los padres debemos tener cuidado de que la separación que nosotros tengamos con Dios espiritualmente trae consecuencias. Cuando nosotros hemos conocido a Dios y estamos viviendo como Dios y de pronto nos vamos al camino izquierdo o a un camino que no debemos de ir, vemos entonces que empezamos a dejar a Dios atrás y estamos empezando a vivir de nuevo carnalmente. Y cuando empezamos a vivir carnalmente, estamos haciendo cosas que no debemos hacer de nuevo, que ya habíamos dejado de hacer y que Dios nos había perdonado. Así que cuando la persona empieza a ir de nuevo a los clubes nocturnos o a coger drogas o a hacer fornicaciones o todas esas cosas que Dios nos ha limpiado, entonces, ¿qué pasa? Por eso que Él dice, el pecado del padre lo va a cobrar en los hijos. Y no es que lo va a cobrar en los hijos, sino, mire esto que dice el Señor. Las consecuencias que tú, como padre y madre, le pones mal ejemplo a tus hijos, esa misma maldad
que ellos están viendo que tú estás haciendo es lo que ellos van a hacer. Así que entonces, ¿quién es el que está haciendo el papel de maldad, enseñándole a sus hijos lo que no debe ser cuando tú eres padre y madre que has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Cómo es que entonces vas a enseñarle a tus hijos a mentir? ¿Cómo es que vas a enseñarle a tus hijos a hacer cosas que estás haciendo mal? Y tus hijos no te van a decir nada porque ellos creen que eso es natural, pero le estás dando un mal ejemplo que ya tú habías dejado de ser de la oscuridad si no estás viviendo en la luz. ¿Por qué sales de la luz para meterte en la oscuridad de nuevo? Así que cuando te metes en la oscuridad, estás enseñándole a tus hijos y tus hijos después a los hijos de los hijos, si no te sales a tiempo de la oscuridad donde te has ido a meter después que te has conocido la luz que es Cristo Jesús Salvador. Así que cuando empieza a castigar, cuando tú estás en el pecado, cuando tú mueres o sigues viviendo, tú vas a ver, cuando tus hijos crecen, vas a ver si estabas fumando drogas, si estabas borracho o si estabas haciendo fornicación. Tus hijos están creciendo con eso, viendo todo eso. ¿Y qué va a pasar? Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo porque creen que esa es una vida natural, porque no les diste oportunidad que te vieran viviendo en la luz, porque estando en la luz te cambiaste de nuevo para estar en la oscuridad. Así que dice Dios bien claro, trayendo consecuencias trágicas a los hijos tuyos, que los hijos entonces tienen que pagar la culpa que tú cometiste, porque tú fuiste el que le enseñaste a hacer lo malo. Si tú le enseñas a tus hijos a hacer lo malo, es la culpa tuya. Y tus hijos, sin saber lo que tú estabas haciendo que era malo, porque creyeron que eso era una vida natural, ahora están pagando las consecuencias de tu pecado. Y entonces los hijos de los hijos, como tampoco saben la verdad, porque tú no le enseñaste la verdad, no le leías la Biblia, no lo llevabas a la iglesia, no hacías las cosas correctas, ahora ellos están enseñándole a los hijos de los hijos. El padre, primera generación, segunda generación, tercera generación, la cuarta generación ya está perdida. Si no sigues buscando a Dios, ya la cuarta generación está perdida. Pero hay una cosa grande que el Señor quiere enseñarles a ustedes. Podrás ver tu pecado y tu hijo va siguiendo tu camino, la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, pero puede pararse en la primera generación, en ti, en la primera generación. Porque cuando tú recibiste a Cristo Jesús, tus pecados fueron perdonados. Ahora, si tú te arrepientes y ayudas a tus hijos o a tus hijas a vivir en el arrepentimiento de que puedan confesar a Cristo y enseñarles la verdad, entonces tienes la oportunidad de llevar a tus hijos al camino bueno de nuevo para que ellos no sean los que paguen el pecado que tú les enseñaste a hacer a ellos, porque ellos eran inocentes. Ellos eran inocentes. Tú le enseñaste a hacer lo malo. Ahora ellos hacían lo malo y le siguen enseñando a los hijos a hacer lo malo. Y va y sigue y sigue y sigue. ¿Cuándo va a parar? Cuando tú lo quieras parar. Porque Dios lo dijo bien claro. Pero no me quiero adelantar al estudio. Así que los ejemplos tuyos, tus tentaciones, siguiendo la forma terrenal, viviendo las cosas del mundo, malos hábitos, rebeldía de nuevo, que los llevará entonces lo que tú hiciste a tus hijos a la destrucción y fuera de la vida de Dios. Qué lástima. Fuera de la vida de Dios. Ahora, hay momentos en que no pasa así, pero ese es otro estudio. Ahora, les voy a decir a ustedes, yo soy, dice Cristo, dice el Padre Celestial, yo soy el que por amor a mí mismo borra las transgresiones y no se ocupa más de tus pecados. ¿Qué vas a hacer como padre y madre? Vas a arrepentirte y vas a dejar que el Cristo Jesús, el Padre Celestial, te perdone todos tus pecados. Ahora, cuando Él perdona todos tus pecados, ¿qué va a pasar? Tú vas a enseñarle a tus hijos también que ellos no vivan así para que el Señor les perdone también los pecados de ellos. Así que estás saliendo de la oscuridad otra vez y estás metida en la luz y vas a llevar a tus hijos a la luz. Así que la iniquidad del Padre, del Hijo y del Padre de la tercera y cuarta generación se ha desuelto completamente porque tú entraste a la verdad de Cristo otra vez. Entraste a la verdad de Cristo otra vez. Y dice Dios bien grande, si tú te arrepientes en tiempo, si tú como padre y madre te arrepientes en tiempo, entonces dice el Señor, por mi gran amor, por mí mismo, voy a perdonar y a borrar todas tus transgresiones, no me voy a acordar más nunca, para que tú tengas un ejemplo para tus hijos.
Y tus hijos, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está buscando destrozarnos. Dios está buscando ayudarnos. Ayudarnos a vivir una vida mejor. En eso es lo que Dios nos está ayudando, vivir mejor. Así que entonces, porque Él nos borra nuestro pecado, y si nos ha borrado nuestro pecado, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla que nos haya borrado nuestro pecado! Entonces nosotros estamos viviendo una vida diferente. Vamos al libro de Miqueas, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver cómo el Señor también se mantiene así, en ese momento que nosotros estamos viviendo mal. En el libro de Miqueas, dice así bien claro, este es un estudio tan precioso, porque si hay un estudio que a mí me gusta enseñar, y podría enseñarlo todos los días, aunque te estuviera repitiéndolo una vez y otra vez y otra vez, es este estudio. ¿Sabe por qué? Porque el que repite y repite algo que es bueno y va a traer salud y va a traer la salvación del alma, ese estudio vale la pena repetirse 1000 veces con tal de que los que están oyendo salgan del pecado y entren a la vida clara y limpia del Señor Cristo Jesús, que murió por todos nosotros. Amén. Así que entonces vemos en Micah, en el libro de Miqueas, dice así, el versículo, voy a leer del versículo, capítulo 7, versículo 18, dice así, ¿qué Dios? Acuérdense que Dios había dicho que si te vuelves a mí, voy a perdonar tus pecados, voy a borrarlos y no me voy a acordar más de ellos, ¿verdad? Ok, en Miqueas dice así, ¿qué Dios hay como tú? Ese es el título que le di al estudio. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad. Ahora se dan cuenta por qué el título es ¿qué Dios hay como tú? Por ejemplo, Él es el que perdona las maldades. Pero otra cosa te voy a explicar. Cuando tú tienes problemas, y todos hemos vivido esto, no hay nadie que no haya vivido lo que voy a decir. Cuando tú tienes problemas con una persona y esa persona te hace daño, y esa persona tú le haces daño, o tú le haces daño, lo que sea, para poder perdonar a esa persona se necesita Dios. Se necesita Dios, porque nosotros con carne humana no queremos perdonar al que nos ofende. No queremos perdonar al que nos ofende, y mucho menos si nos ha ofendido y nos ha traicionado en una manera que no debe ser, porque nosotros no estamos haciéndole nada malo. Así que entonces es difícil perdonar a esa persona en tu propia voluntad. Pero si tú le dices al Señor que te ayude a perdonar a esa persona, tú puedes perdonar a esa persona. No te vas a olvidar nunca de lo que hizo, pero eso no quiere decir que estás acusando a esa persona. Pero sabes tú que has perdonado a esa persona. Ahora, ¿qué va a pasar después de eso? No se sabe. No se sabe si puedes seguir siendo amistad con esa persona o no, porque ¿quién puede confiar de alguien que te ha traicionado? A no ser que esa persona verdaderamente cambie y se arrepienta. Así que entonces vemos que si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, vamos a parar aquí el estudio ahora. Voy a invitarlos a que reciban la palabra de Cristo. Repitan conmigo esta palabra: Señor Todopoderoso, yo reconozco que soy pecadora o pecador. Yo reconozco que necesito la vida de Cristo, y yo sé, Señor, como estás diciendo la pastora ahora mismo, que si yo confieso a Cristo como mi Salvador, voy a ser salva o voy a ser salvo. Repite conmigo: yo me arrepiento de todos mis pecados y ahora yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo recibo al Padre, parte de mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme y por ahora yo vivir una vida que es mejor, sana y santa. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Si has recibido a Cristo ahora, llámame. El teléfono está tú lo puedes ver en el programa. Perdóname. Así que entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamarme? Vas a llamarme. No solamente vas a llamarme ahora, sino vas a llamarme cuando tengas tiempo, porque así es lo que Dios hace. Quizás estés trabajando, quizás estés manejando, no se sabe lo que estás haciendo, pero Dios sabe que si necesitas decir que tú recibiste a Cristo como Salvador, llámame. Llámame, porque ahí está. En el programa se ve bien claro el número del teléfono para que lo puedas apuntar. Ahora, también puedes decir esto: yo soy hija de Cristo Jesús ahora, he recibido a Cristo como mi Salvador, el Padre de Cristo ha venido a ser mi Padre. Y como Padre yo vivo ahora libre de pecado, no solamente, sino unida al que me salvó del pecado de ir al infierno. Así que, hermanos y hermanas, yo les ruego que llamen,
no solamente para decir, sino para bendecir a Cristo y darles gracias. Ya lo saben que Él es bueno y poderoso. Él los ama, yo los amo en la palabra de Cristo, pero solamente hay uno que ama, sin ningún reproche, sino que ama de corazón. Y ese es Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, que son 3 en 1. Acuérdense que todo lo que Dios hace es para el beneficio de nosotros mismos. Es para el beneficio de que nosotros podamos vivir una vida mejor, una vida que el pecado no nos traiciona, ni nos tiene, como se dice, acorralados, que no podemos venir a la presencia de Dios porque tenemos miedo de que hemos pecado. No, si tú cometiste un error, confiésalo, dile al Señor que lo cometiste, el error, y haz que el Señor, y pide al Señor que te perdone lo que tú has hecho, porque así es Dios de grande y poderoso. No hay nadie como Dios Todopoderoso. Cristo hizo un pacto con nosotros, con el Padre, y el pacto de Cristo con el Padre fue en nuestro favor, por medio de su sangre, para salvarnos una vez y por todas. Así que, hermanos y hermanas, recíbelo. Ya que lo recibiste, sigue trayendo a tu familia. Busca una iglesia, busca un lugar donde tú puedas escuchar la palabra de Dios. Y así crecerás y verás el cambio de vida que vas a tener. Una vida mejor, una vida tranquila, porque sabes que el Señor está en tu favor, no en contra tuya. Así que vemos entonces que todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que hemos dicho hoy, valió la pena, porque tú te salvaste. No solamente tú te salvaste, pero ahora tú vas a llevar a tus hijos y a tus hijas, o a tus hermanos, o a tu novio, o a tu novia, a quien sea, vas a llevarlo al camino de Dios Todopoderoso, para que nos ayude a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Yo los amo en Cristo, y la bendición de Dios para todos ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, que la sangre nos proteja. Solamente Dios, solamente Dios. Yo pido, Señor Todopoderoso, que todos en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde quiera que estén, la bendición tuya esté con ellos y que nunca te separes de ellos, porque tú prometiste que tú nunca nos ibas a dejar, para que ellos vivan y te conozcan mejor y vivan más fuerte en ti, Señor, más fuerte viviendo y sabiendo que tú eres el Dios que ama para toda la vida. Nunca, Señor, nunca tú te vas a alejar de ninguno de nosotros, porque tú eres bueno y bondadoso. Y el amor tuyo, que nos has enseñado a nosotros poder amar a otras personas, tenemos que aprenderlo a vivir, tenemos que aprenderlo a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como Él dice, bendice a tus enemigos. Es duro, pero por Él y por medio de Él es bien fácil. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Que sea como el día de hoy, bendito para todos ustedes, y termine así hasta que nos veamos de nuevo. Amén. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.